Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenas tardes, licenciado. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto. Hola, muchachos, ¿cómo les va? Buenas tardes, Lizy. Buenas tardes, dice. Buenas Hola, tardes. Buenas tardes, abogado. ¿cómo Buenas tardes. están? Buenas tardes, Buenas tardes, Lizy. va. Ya saben que siempre es un placer tener la oportunidad de compartir con ustedes dentro de una clase. En este caso, vamos a seguir observando los temas consistentes y correspondientes a, a la asignatura, los cuales se encuentran detallados y determinados tanto en el sílabo de Introducción a la Criminalística, como también en este caso en la guía metodológica de la misma. ¿Qué tal? ¿Qué ha habido de novedades, muchachos? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal el fin de semana? Hablarán, ahí sí están calladitos, pero para mandar mensajes, Todo bien, dice. sí, Triste. ríe nomás, Karina. Yo ya les he manifestado de forma reiterada, muchachos. En esta clase tienen que aprender a hablar. Ustedes, incluso como futuros peritos, deben acostumbrarse a realizar intervenciones de forma permanente. No creo que cuando les convoquen a ustedes, en este caso, ya cuando sean profesionales, a una audiencia para que sustenten sus informes, vayan a permanecer en silencio, ¿no? Ya, entonces, por eso mismo aprendan a hablar, aprendan a desenvolverse, resulta esencial en este caso, incluso dentro de las habilidades que forman parte de- del área en la cual ustedes se van a desenvolver, se van a desarrollar. Por eso tienen que ir soltándose, como les he manifestado. Obviamente, tendrán que desarrollar estas estrategias y estas herramientas que van a ser los medios eficaces y eficientes para que tengan un desenvolvimiento en el ámbito profesional. Sí, como les he manifestado, ustedes van a ser los profesionales que van a tener que motivar, en este caso, informes de carácter pericial, para que sean considerados y formen parte en el mismo sentido de de un proceso judicial en penal, ¿sí? Entonces sí resulta importante que tomemos este tipo de consideraciones dentro del desarrollo de esta asignatura en particular. Yo ya les he manifestado que es importante, ¿no? Que ustedes hablen, que ustedes participen, que ustedes se interesen y sobre todo que entiendan, ¿sí? Porque a mí de nada me sirve que ustedes estén mirando una pantalla y con la mente en otro lado, ¿sí? Y que cuando yo les haga una pregunta, solo existan uno o dos estudiantes que me respondan,
¿sí? Y este curso es tan extenso que, como les digo, aquí las personas que realmente estén interesadas en aprender, las personas que en este caso estén atentos a lo que se está manifestando, que conozcan de forma directa sobre los temas que se están tratando, porque como les he dicho, es importante que ustedes comprendan. Incluso tienen a la mano todos los contenidos, en este caso, que forman parte de la asignatura. No es necesario solamente saber leer, porque leer por leer no les va a permitir a ustedes tener una comprensión total y absoluta de estos temas y estos tópicos. ¿Sí? Sino ustedes deben comprender lo que leen. Señorita Carol Estrada, señor Gabriel Chela, señor Milton Flores. Yo no sé si tengo que estar repitiendo lo mismo todas las clases. Y una vez más les digo, yo creo que ya no estoy tratando con niños chiquitos, ¿no? Una de las indicaciones es que ustedes estén conectados desde lugares en los cuales puedan recibir clases, no como la señorita Carol Estrada, que está en un vehículo, ¿no? Sí. Sí, pero es que yo no me Entonces, encuentro muchachos, yo ya les he manifestado, ustedes tienen que buscar puntos en los cuales puedan conectarse, ¿sí? Ustedes tienen que buscar eh, puntos en los que puedan recibir clases. No van a estar paseándose en el parque o jugando, ¿sí? Entonces, sí se dan cuenta que hay cositas en las cuales, en este sentido, desde que se les explicó desde la primera clase hasta el momento, no sé si no asimilan, no comprenden o simplemente no quieren cumplir a cabalidad con lo dispuesto, con las directrices emitidas para esta clase. Sí, yo sí soy muy directo y muy sincero. Prefiero ser así. ¿Estamos? Porque ustedes están en clase, se supone, no paseándose, no por la calle. Sí, ustedes están en clases de la universidad, no están jugando. Y yo creo que todavía a estas alturas, que ya estamos en la semana número 5, hay muchas personas que ni siquiera comprenden de lo que estoy hablando. Y es por ese tipo de cositas. ¿Sí? Así que yo creo que como les he repetido 20.000 veces, yo no creo que estoy hablando con un niño como para que no entiendan o comprendan lo que se les manifiesta. Porque algunas cuestiones yo ya las veo no de forma aislada, sino en todas las clases. ¿Sí? Así que yo sí voy a tomar en consideración muchos factores de los cuales me estoy percatando en este curso. ¿Sí? Bueno, entonces déjenme ver si está funcionando la plataforma para poderles tomar la asistencia del caso. Está lloviendo. Perfecto. En este sentido, todavía veo que no está funcionando la plataforma. Estefi, hazme acuerdo el día de mañana, porque en sí creo que ha pasado todo el día la plataforma sin funcionar. Sí. Creo que debe ser porque en este caso finalizaron ya el periodo académico de pregrado
y ahorita deben estar subiendo calificaciones o realizando cualquier tipo de actividad que creo que por esta razón repercute de forma negativa para que tengamos un buen desenvolvimiento en este, en estas clases, ¿no? Por hecho, por el día de hoy. Sí. Perfecto. Regálenme 2 minutitos. Muy bien. Bueno, en este caso, como les había manifestado, vamos a iniciar y vamos a desarrollar la clase concerniente a la presente semana. Vamos hoy a conocer y a tratar sobre un punto bastante importante que debemos tomarlo en consideración. Ya, como ustedes bien saben, tienen que ir aprendiendo y conociendo eh, definiciones, conceptualizaciones sobre temas básicos, ya que van a ser los cimientos para que ustedes puedan seguir asimilando los contenidos y todos los tópicos que van a tener que observar dentro del desarrollo de la carrera criminalística. ¿Sí? Por eso se ha estructurado de forma progresiva todos estos temas para que ustedes los puedan ir comprendiendo consecuentemente, ¿sí? Es decir, en secuencia, para que ustedes puedan irlos asimilando y para que incluso vayan desarrollando una conectividad entre cada uno de estos puntos, ¿sí? Porque todo esto tiene un hilaje. Justamente como lo estábamos viendo y hablando en la clase anterior, en relación a los principios que forman parte de la criminalística, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Cuáles eran los puntos, los principios de la criminalística? A ver, Alex. Era el principio de uso, principio de producción, principio de intercambio, principio de correspondencia, principio de probabilidad, principio de certeza. Te falta uno. Falta el de principio de reconstrucción de hechos y fenómenos. Ese le falta. Ya. A ver. A ver, habló Alex. ¿Quién más habló? Kimberly. Ya. Y aquí viene el problema, Kimberly. Ya sabes Dígame. por qué no te voy a poner actuación, ¿no es cierto? Ya, pero lo voy a tomar en consideración. Muy bien, exactamente. Le faltó el principio de correspondencia, ¿no es cierto? Entonces, estos son los puntos elementales que corresponden y conciernen en sí a la criminalística, muchachos.
Yo ya les había dicho que existe un principio en particular que yo lo considero como súper importante. Yo al menos lo considero uno de los más importantes de todos estos 7 principios. ¿A qué se refiere este principio, el principio de intercambio de indicios? A ver, Les. Se intercambia características entre la víctima y el autor y entre el lugar también. Ya, ¿y qué es lo que entendiste tú de esto? Que se puede dejar como que el autor puede dejar huellas de lo que abrió la puerta o puede dejar el cabello o algo. O se puede saber con qué arma abrió la puerta o algo así. O sea, forcejeó. Ya. Bueno, te voy a dar paso porque eres una de las primeras que levantó la mano en este caso. Entonces, muchachos, bueno, ya tenemos claro, ¿no? Nosotros cuando estábamos hablando de este principio de perdón, en relación al principio de intercambio de indicios, estamos hablando de este intercambio que se produce entre los participantes del cometimiento de un delito, ¿sí? En este caso, quienes intervienen dentro del desarrollo del mismo. Tomando en consideración lo antes manifestado, tenemos a la víctima, tenemos al victimario, ¿verdad? E incluso el mismo lugar de los hechos en el cual se perpetró o se consumó el delito de forma específica. ¿Sí? Ya ven, entonces por esto es importante que ustedes vayan comprendiendo y que vayan entendiendo. ¿Sí? A mí de nada me sirve que, como les he dicho, simplemente estén con las cámaras encendidas viviendo a la pantalla si no comprenden. Ustedes tienen que ir asimilando toda esta información, todos estos datos, por el mismo hecho de la relevancia que tiene, ¿sí? Porque ya van a darse cuenta que ustedes desde aquí hasta cuando incluso sean profesionales, como cuando sean criminalistas, cuando actúen en calidad de peritos dentro de la investigación criminal de un proceso penal, ustedes van a tener que ver y desarrollar cada uno de estos principios a través de las disciplinas que forman parte de la criminalística. ¿Sí me hago entender? Así que lo que vimos la semana anterior, y bueno, todo lo que hemos visto desde el inicio, no es que va a quedar en letra muerta. De hecho, ustedes se van a percatar que de aquí, en lo que resta de su educación superior, e incluso ya en el ámbito profesional, ustedes van a tener que desarrollar todo lo que hemos ido observando dentro de estas clases. ¿Estamos? Muy bien. Ya, entonces, perfecto. En este caso, Alex, Kimberly, Leslie, me gusta que estén pendientes, que en este caso sigan preparándose y que sobre todo, como les he dicho, que comprendan, que eso es lo más interesante y lo más importante, ¿sí? Que ustedes entiendan todo lo que estamos viendo dentro del desarrollo de la clase. Muy bien. El día de hoy vamos a tratar sobre un punto bastante interesante y sobre todo importante en lo concerniente a la asignatura también y a lo que corresponde en sí a unos puntos claves que forman parte de la investigación criminal. Denme un momentito. Ya. Entonces, en este sentido, hoy vamos a tratar de forma estricta. Perfecto. Entonces, en sí, hoy muchachos vamos a tratar y vamos a conocer lo correspondiente y lo referente al lugar del sitio del suceso,
Digo, esto es algo que ustedes deben conocer y comprender de forma absoluta, como también a qué nos referimos en este caso con el del conceptualizaciones importantes y básicas que ustedes deben entender en su totalidad, ¿sí? Porque como les dije, no solamente va a quedar en letra muerta, son contenidos de información y conocimientos que ustedes los van a aplicar hasta en el ámbito profesional de forma cotidiana, por el mismo hecho, dependiendo de las disciplinas en las cuales ustedes mismos se vayan a desenvolver o en las cuales vayan a actuar, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a lograr a través de la presente clase es conocer las conceptualizaciones, definiciones, contenidos y estructuras que forman parte tanto en lugar de los hechos o sitio del suceso, como también lo que corresponde y lo que refiere de forma estricta y directa al cuerpo del delito. Con ello, ustedes lograrán tener una comprensión total y absoluta de estos elementos y de igual forma van a conocer por qué ya van a tener o a cumplir con esta naturaleza probatoria que va a ser esencial dentro del desarrollo de un proceso jurídico. ¿Sí? Entonces, como punto de partida el día de hoy, nosotros vamos a conocer ciertas definiciones en las cuales se establecen ¿qué es el lugar de los hechos del sitio de suceso de forma muy directa? ¿Ok? En este caso, López plantea que el sitio de suceso, lugar de los hechos, es el sitio donde se debe comprobar la comisión de conductas punibles, producto de un presunto homicidio, suicidio, explosión, hurto, violación o de cualquiera de los delitos tipificados por el Código Penal. En este sentido, nosotros ya conocemos que los delitos se encuentran debidamente tipificados dentro del Código Orgánico Integral Penal. ¿A qué me refería yo con conductas punibles? Conductas que son, que Les, son castigables, es les, decir, que están en... les. Conductas que son sancionables. eh, Exactamente. Les. Perfecto. Exactamente, ¿no? A conductas sancionables, que ya se encuentran debidamente tipificadas y que forman parte del ordenamiento jurídico penal, en este caso el Código Orgánico Integral Penal. Muy bien. Entonces, en sí viene a ser este lugar en donde presumiblemente se cometió o se incurrió o se adecuó, mejor dicho, por alguien una conducta que se establece como un delito. También podemos decir que en este caso es el sitio relativo a la comisión del delito, no necesariamente un homicidio, en alguna de sus fases, y en él debe haber quedado alguna huella o signo del autor o alguna de las características propias del incidente. Ya nosotros hemos hablado de forma reiterativa de esto, ¿no? Es este lugar, por lo general, en el lugar en el cual se llega a perpetrar, se llega a cometer o se llega a incurrir en un delito, van a permanecer ciertos indicios que forman parte del panorama y de la misma escena. ¿Sí o no? Por todo lo que nosotros hemos venido observando. Entonces, en sí, cuando hablamos de este lugar de los hechos, estamos hablando de forma directa a la ubicación, ¿no? A este escenario, a este punto físico, a este espacio en particular, en el cual se ha llegado a cometer, presumiblemente, un delito, ¿sí? Incluso aquí nosotros ya hemos hablado de lo que respecta y lo que corresponde al principio de Locke o al principio de intercambio de indicios, que es uno de los fundamentales, como les he venido manifestando en forma reiterativa, porque sí, a través de este tipo de principio se puede establecer que los intervinientes dentro de la comisión de un acto delictuoso va a dejar algún tipo de rastro, huella, indicio en el mismo.
Entonces, ¿dónde nosotros vamos a poder encontrar estos indicios? Obviamente en el lugar donde se cometió el delito, ¿no? Perfecto. Según Arburol, en este caso él plantea que es el lugar donde se cometió un delito y que es el sitio donde se vino a desarrollar de forma directa esta actividad delictuosa por parte de un sujeto mediante la perpetración o consumación de un hecho punible. Sí, habíamos hablado y habíamos tratado de forma precisa que en el ámbito de criminalística existe una unidad de criterio. Por eso siempre vamos a conocer características bastante comunes desde las diversas perspectivas de autores en relación a este tipo de ámbitos o temas, ¿no? Se tiene el concepto de escena del crimen como el sitio del suceso, lugar de los hechos donde se cometió un hecho delictuoso con resultado de muerte, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del lugar de los hechos, es un poco más generalizado, ¿no? Que en este caso es más amplio y se refiere y abarca a todos los delitos en particular, pero cuando estamos hablando de escena del crimen en sí, estamos hablando en caso de forma más específica, en un hecho delictuoso en el cual ha existido una pérdida de vida humana en este caso, ¿no? Para que tengamos muy en cuenta en consideración de estas dos grandes diferencias que también forman parte de estas definiciones. Bien, creo que con esto está muy claro lo que respecta y lo que corresponde al lugar de los hechos, ¿no? No hay mayor complejidad, no hay mayor, no hay mayor diferencia, no hay incomprensibilidad sobre lo que acabamos de ver. Y ahora en sí, nosotros vamos a establecer y vamos a conocer la clasificación eh, de estos lugares de los hechos. Porque dependiendo de ciertas particularidades, de ciertas características debidamente determinadas, se van a establecer a estos lugares de los hechos. ¿Sí? En primer lugar, nosotros tenemos el lugar de los hechos primarios. En este caso, debemos tomar en consideración que se denomina como lugar de los hechos primarios a este sitio donde se encuentra en sí el cuerpo del delito, ya que suele ser donde se inicia la investigación. Es decir, el punto directo en donde se perpetró o se cometió o se incurrió en un acto delictuoso. ¿Sí? Este es el lugar de los hechos primarios, el lugar en el cual se llegó a producir o el cual se llegó a incurrir en un delito, ¿sí? De forma clara y precisa. Entonces, regálenme un momento, muchachos.
Perdón, muchachos. Ya, entonces, como les había manifestado, ¿sí está claro o no? ¿Alguna pregunta en relación al lugar de los hechos primarios? ¿O sí está muy comprensible? ¿Pero hablará? No, licenciado, sí está entendido. Sí Bueno, por mi está parte. Gracias, Sí, está Alex. entendido. Licenciado. Todo comprendido, licenciado. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, vamos entonces a continuar. Vamos a tratar sobre lo que corresponde y concierne al lugar de los hechos secundarios. Ustedes habrán escuchado que en ciertos casos los delitos llegan a desarrollarse en diferentes escenarios, por llamarlo así. Cuando nosotros estamos hablando del lugar de los hechos secundarios, establecemos que pueden haber o existir dos o más lugares de los hechos que pueden estar en relación con unos puntos debidamente establecidos. En este caso tenemos nosotros espacios físicos de uso forzoso, ¿sí? El lugar donde se descubre cualquier elemento físico de prueba, lugares utilizados para desplazamientos, ¿sí? Y medios utilizados para los delitos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando en sí de forma directa sobre lugares de los hechos secundarios, debemos tomar en cuenta y en consideración que muchas veces durante el cometimiento de ciertos delitos, más que otros, llegan a desarrollarse en diferentes, ¿sí? En ciertos ambientes, en ciertos entornos, o incluso que llegan a desarrollarse de forma consecuente en diversos puntos a través de los cuales se llega a consumar este tipo de actos. Dentro de ellos tenemos este tipo de espacios físicos de uso forzoso, que vienen a ser lugares en los cuales de forma obligatoria se producen ciertas acciones, ¿sí? Que no finiquitan o no determinan o finalizan en sí la consumación de los actos, sino en las cuales se desarrollan simplemente ciertas acciones, pero que en sí se establecen o se conjugan para llegar a tener su resultado objetivo. Tenemos el lugar donde se descubre cualquier elemento físico de prueba distinto del primario. Aquí para que me comprendan de mejor manera les voy a plantear un ejemplo. Ya. Eh, la Les le dispara a Luisito ahí en el parque, ¿no? Aquí en la ciudad de Guarana. Pero en este caso Les huye y se va a su casa, ¿sí? Llega a su casa y Les abre el cajón de su velador y guarda el arma con la que utilizó para disparar, en este caso a Alex. Ya. ¿Cuál es el lugar de hechos primario? El Levantarán la parque. mano. A ver, Liz, ve. El parque. Ya, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Y por qué será el lugar, cuál será un lugar de los hechos secundarios en este sentido? A ver, Alex. El velador de su casa, de su cuarto. ¿Por qué? Porque ahí deja el arma con el cual me disparó. Ya, vendría a ser en sí la casa de Les, ¿no es cierto? Ya. Entonces sí me van comprendiendo. En este sentido, ese es un ejemplo práctico para que me entiendan de mejor forma. ¿Sí se percatan de ello? Otro ejemplo práctico en este caso. Bueno, vamos a continuar. Ya les voy a plantear otro ejemplo también en relación al lugar de los hechos secundarios. Lugares utilizados para desplazamiento. Alalanis está en la Universidad Estatal de Bolívar, ¿cierto? Alanis estaba saliendo de clases de la universidad.
Pero en este caso se acerca Dani Gana en un vehículo, en una camioneta Chevrolet modelo D-Max del año 2012. ¿Sí? Y Dani, de forma forzosa en este sentido, introduce a Alanis en el vehículo, ¿sí? Y la lleva a una quinta en el cantón Echandía. ¿Cuál sería en este caso un lugar de los hechos secundarios? Y aquí les voy a tomar la lección para ver si me han entendido. A ver, Melanie. Sería la camioneta porque es Ya, con lo que va a desplazar en sí el cuerpo, por así decirlo. ya. ¿Y cuál sería en este caso otro lugar secundario? ¿Yo Mauricio. mismo? Ah, ya. Sería el lugar a donde la llevó. Ah, la quinta en Echandía, ¿no es cierto? Claro. Ya, sí se van dando cuenta entonces, muchachos. Ahí me entendieron más claro, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ya, perfecto. Entonces, miren, muchachos, ahí ya tenemos nosotros en cuenta este tipo de particularidades que, como les digo, ustedes deben tener un conocimiento y una comprensión absoluta de ellos en lo posterior y de forma general, porque van a verlos de manera muy frecuente. ¿Sí? Creo que aquí está claro, ¿no? Este tema. Lugar de los hechos de hábitat. Es concordante con lo que acabamos de observar. Son en la mayoría de los casos parte de los lugares secundarios, aunque también pueden ser otros sitios que no han tenido relación con el crimen, pero en los que se pueden encontrar datos o elementos que ayuden a la identificación de la persona o el esclarecimiento del delito. En el ejemplo que les planteaba de la Les, ¿verdad? Ella se fue a su domicilio después de cometer el acto, ¿no? En este caso de disparar a, a Alex, ¿sí? Entonces vendría a convertirse en este sentido en un lugar de los hechos hábitat también. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a encontrar ciertos indicios o elementos que nos van a permitir a nosotros, a través de la investigación criminal, de descubrir resultados y llegar a conclusiones concretas, fundamentales y objetivas. ¿Sí? Sí. Otro planteamiento importante, dentro del mismo ejemplo que les planteé, también, posiblemente, ¿no? Si nos vamos a la casa de Alex y encontramos en este caso una carta en la cual Alex le decía: Alex Carrasco, te voy a matar, y vas a ver lo que te hago, ¿sí o no? También es un elemento en este caso que va a ser utilizado dentro de la investigación por el mismo hecho de la relevancia que tienen. Entonces se van dando cuenta cómo a través de los diversos lugares en los cuales podemos llegar a encontrar indicios, se establecen este tipo de puntos que van a ser esenciales dentro del desarrollo de una investigación. ¿Sí? Ya van percatándose de ello. También nosotros contamos con otra clasificación. En este caso nosotros tenemos eh, la clasificación del lugar de los hechos por... Que en este caso debemos de entender que vamos a tener diversos escenarios en los cuales se llegan a producir delitos o se llegan a adecuar este tipo de conductas punibles. Tenemos el lugar de los hechos abiertos. ¿A qué se refiere en este caso el lugar de los hechos abiertos? En este sentido, dime, Melanie. No, el licenciado me aplastó, perdón. Ah, ya. Muy bien. Entonces, cuando estamos hablando del lugar de los hechos abiertos, nos referimos en este caso a un lugar que no posee límites precisos. Por lo general vamos a encontrar este tipo de lugares en parques, vías públicas, potreros, ¿no es cierto?
la playa, un desierto, porque son lugares en los cuales también se llegan a producir o a desarrollar este tipo de actos delictuosos, ¿no? Un ejemplo práctico es como cuando se produce un asesinato en un bosque, ¿sí? Tenemos debidamente delimitado esta extensión de terreno. Muchas veces no, porque es muy amplio, ¿verdad? Es demasiado extenso. Es decir, no posee límites precisos. Como lo plantea aquí en la lámina de forma puntual, incluso una playa, es decir, nosotros no tenemos una delimitación totalmente estricta y exacta sobre estas ubicaciones geográficas. ¿Sí? Aquí uno de los factores elementales cuando estamos hablando de este tipo de lugares de los hechos abiertos es la repercusión de los escenarios, en este caso climáticos. ¿Por qué? Porque estos lugares, de forma general, están expuestos a este tipo de aspectos. ¿Sí? Ejemplo, hay un cadáver en este sentido en un bosque protegido, ya pongamos en el bosque protegido de Cajas, ya. Pero en este sentido, por la situación climática, existió una lluvia torrencial, ¿sí? En este lugar. Debemos tomar en cuenta que en la misma exposición de los elementos o de los indicios encontrados o producidos en este lugar van a tener algún tipo de cambio, ¿no es cierto? Incluso de ubicación o de formación o destrucción, de ser el caso dependiendo de la estructura física de los mismos. Que además, yo qué sé, en el mismo ejemplo que les planteaba, porque la lluvia fue torrencial, fue muy fuerte. El agua posiblemente arrastró al cuerpo de la persona, de la víctima, a otro punto, ¿no es cierto? O de igual manera, si tal vez el cuchillo con el cual se produjo, en este caso, el asesinato, por las lluvias torrenciales, fue llevado a otro punto o a otro lugar. Si se dan cuenta entonces de la importancia incluso de la exposición al ambiente climático en este tipo de lugares. Entonces, son factores elementales que forman parte también del lugar de los hechos abiertos. ¿Sí? Cuando nosotros, en cambio, estamos hablando lugares de los hechos cerrados, estamos hablando de aquellos que tienen límites precisos. El interior de una casa, en una oficina, en el cuarto de un motel, en un supermercado, una tienda, ¿verdad? Estos son lugares de los hechos cerrados. También, ¿por qué? Porque por el mismo hecho de que son cerrados, se encuentran debidamente delimitados. ¿Con qué? Con paredes, ¿sí? Con un techo, que van a tener por lo general ventanas que van a producir que en este caso, en cierto punto, van a tener una protección del ambiente, ¿no? Van a tener una protección de estos entornos ambientales que pueden llegar a repercutir dentro de una escena del crimen. A eso nos referimos con lugares de los hechos cerrados. En este caso, yo qué sé, se produce un robo dentro de una vivienda, ¿sí? Asaltan la casa de Mauricio Torres. En la escritura de la casa de Mauricio se establecen límites precisos, ¿verdad? Y de igual manera cuenta con una infraestructura de construcción en este sentido, ¿sí? Esta viene a ser un lugar de los hechos cerrado y también que no se encuentra totalmente expuesto a la intemperie o al ambiente. Tenemos los lugares de los hechos mixto o semiabierto. Viene a ser una mezcla, un vínculo de estos dos escenarios. Mismo ejemplo, Mauricio Torres tiene una casa, ¿sí? Pero no simplemente consta con una construcción,
sino que en este caso Mauricio, en la parte posterior de su domicilio, tiene un patio, ¿sí? Planteemos un ejemplo para que me comprendan de mejor manera. Melanie Cueva ingresa al domicilio de Mauricio. Sí, Mauricio está limpiando su patio en la parte posterior. Melanie llega con un cuchillo a tratar de apuñalar a Mauricio. ¿Sí? El forcejeo inicia en el patio posterior. ¿Sí? Pero Mauricio logra huir e ingresa a su vivienda. El momento en el que entra a su casa, es decir, a la construcción, ¿sí? Porque debemos tomar en consideración que la delimitación incluso forma parte del espacio abierto, ¿no es cierto? Mauricio ingresa a su domicilio, a la construcción y Melanie también logra ingresar y en este lugar es en el cual consuma el delito y mata a Mauricio. ¿Se produjo o no se produjo el delito dentro de un lugar de los hechos mixto? ¿No es cierto? Dime, Mel. Nada, Elisen le iba a decir que sí. Ah, yo pensé que me iba a decir que sí le ibas a apuñalar. Digo, no, verán que es de ejemplo nomás. Ya, entonces ahí está claro, ¿no es cierto? Ya me comprenden en este sentido a lo que me refiero con esta clasificación. ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos a hablar de lo que corresponde al cuerpo del delito. Ya. Cuando nosotros estamos hablando en este caso del cuerpo del delito, debemos tomar en consideración que son todas estas materialidades relativamente permanentes sobre los cuales o mediante las cuales se llegó a cometer un delito. ¿Sí? Así como también cualquier objeto que se haya producido efecto del cometimiento de la declaración de esta conducta, o que en otra forma se refiere o tiene una relación directa con él. ¿Sí? Y de esta forma que a través ya de los análisis de la experimentación, de las comparaciones y cotejamientos correspondientes, van a ser utilizados como medios de prueba. A esto nos referimos con cuerpo del delito. ¿Sí? A saber, los medios materiales que sirvieron para preparar o cometer un delito también forman parte de, de esta determinación como cuerpo del delito. Las cosas sobre las cuales se llegó a perpetrar el mismo, las huellas que pudo haber dejado en este caso el autor del cometimiento o de la adecuación de esta conducta, las cosas que hayan tenido de tentación en este sentido, la fabricación o venta o cuya aportación o uso constituye también en sí un delito, las cosas que representan el precio o provecho del delito, las cosas que son producto del mismo, o aún indirecto, cualquier otra cosa, ¿no? Que en este caso tiene relación directa con el ejercicio de la actividad delictuosa, o que haya en sí ejercido la actividad delictuosa o que haya sufrido inmediatas consecuencias por el cometimiento de este tipo de delitos. Todo esto viene a formar parte del cuerpo del delito. ¿Sí? Todos estos indicios, todos estos elementos materiales físicos, ¿sí? Que nosotros cuando estamos hablando de criminalística, nos estamos basando a estos elementos físicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de ellos nosotros vamos a poder desarrollar y descubrir en cierto, de forma objetiva la verdad, ¿sí? Porque resulta elemental que tomemos en consideración estos puntos por el mismo hecho de todo lo que forma parte, ¿sí? Bien, y les hago una pregunta. Si bien es cierto, nosotros cuando hablamos de criminalística estamos hablando de elementos físicos. Cuando estamos hablando tal vez
análisis o evaluación o valoración de puntos abstractos dentro de una investigación criminal. ¿A qué me estaré refiriendo? Forma parte, en este caso, de la investigación criminal, de hecho. Y es una ciencia a la par con la que nosotros estamos estudiando. Careles. Tal vez puede ser las huellas digitales. No. No. A ver, Kimber. ¿Se podría decir que a la criminología? Exactamente, ¿no es cierto? Ellos sí realizan los análisis y los estudios desde una perspectiva un poquito más abstracta, pero con lineamientos de igual forma técnicos científicos en relación al estudio y al entorno psicológico y social del delincuente, es decir, de la persona que llegó a cometer un delito. ¿Sí? Entonces, muy bien, esto siempre ustedes deben tenerlo clarísimo. La criminalística se basa de forma directa a estudios de indicios materiales. Dime, ¿crees? Le hice una pregunta. O sea, nosotros como, o sea, existe una diferencia entre criminología y criminalística. O sea, nosotros también actuamos también, o sea, como criminología, porque según tengo No, entendido, no, criminología, no, no, ahí sí estás muy confundida porque la criminología es otra ciencia. no, no, sí, por eso pregunté si nosotros, no No, estoy segura. ya. Entonces, en este sentido, dime, Alanis. Abogado, ¿y qué diferencia, bueno, qué hay de diferencia entre la criminología y la psicología forense? En sí viene a aplicarse, la psicología forense viene a desarrollarse a través de la criminología, porque la criminología es la ciencia que estudia los comportamientos, los entornos, tanto psicológicos como sociales, de las personas que llegan a perpetrar delito. Cuando nosotros estamos hablando de una ciencia forense, estamos hablando de forma estricta al ámbito jurídico judicial. ¿Sí? Entonces, tiene en sí la psicología forense viene a desarrollarse a través de la criminalística, ¿sí? Y en un ámbito mucho más práctico, ¿no? Para que lo tengan claro. Y ya, obviamente la criminología tiene una relación ya directa y una aplicación en el ámbito procesal, en este caso, jurídico. ¿Sí? El cuerpo del delito es todo lo que acusa su existencia, según Jiménez de Género. En este caso, es una definición bastante concreta, ¿no? Y mucho más comprensible. Vienen a ser toditos estos elementos que forman parte de la existencia o del presunto cometimiento de un delito o de una conducta pública. Por otro lado, el cuerpo del delito es el conjunto de elementos materiales cuya existencia induce en el juez la certidumbre de la comisión de un hecho delictuoso. Esta definición desarrollada por Díaz tiene un punto elemental. ¿Por qué? Porque aquí nos está hablando del juez, ¿no es cierto? Pero ¿quién le va a transmitir de estos elementos de convicción al juez? Alanis. El perito. Exactamente, ¿no es cierto? El perito. Porque ustedes van a ser los encargados a través de la investigación, de la investigación criminal de obtener los resultados objetivos debidamente fundamentados a través de técnicas científicas para la determinación tanto de algún grado de participación como la determinación y el establecimiento de responsabilidad de estas conductas sancionables que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico penal en calidad de delitos.
Asimismo, debe entenderse como cuerpo del delito al ente material, poco más o menos perdurable, que constituye como instrumento, objeto o efecto del acto criminoso. Y otra definición, en este caso desarrollada por Arburola, que plantea que el cuerpo del delito es aquella que señala aquellos elementos materiales relacionados en forma directa o indirecta con el mismo y que constituyen prueba dentro de la investigación criminal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos indicios, en su punto de partida en una investigación criminal, van a ser los medios que, comprobados, cotejados, comparados a través de las diversas disciplinas y desarrollados a través de los principios que forman parte de la misma, nos van a permitir a nosotros tener resultados confiables. ¿Sí? Y recuerden, cuando ya nosotros llegamos a resolver o llegamos a obtener resultados sustentados con bases técnico-científicas, nosotros ya estamos llegando a aplicar en este caso el principio de certeza. Si se van dando cuenta cómo está debidamente articulado y todo tiene una congruencia lógica y racional en este caso en relación a estas conceptualizaciones de la estructura del contenido que hemos venido observando. Dentro de ellos nosotros contamos con los elementos del cuerpo del delito. En este caso tenemos el corpus criminis, el corpus instrumentorum y el corpus probatorium. ¿Sí? Estas tres esferas corresponden y se establecen como elementos del cuerpo del delito. ¿Sí? Son elementales en relación al cuerpo del delito, porque cada uno de ellos tiene sus características específicas. ¿Sí? Tiene sus características particulares. Cuando hablamos del corpus criminis, estamos hablando de la cosa o persona destinataria, es decir, la persona receptora o en quien se llega a perpetrar o cometer un delito. ¿Sí? Nosotros tenemos, si hablamos de una cosa mueble, en este sentido, si me roban a mí el vehículo, ¿sí? Este va a ser el corpus criminis, ¿verdad? Pero si en alguna clase de delito, pongamos un homicidio, se perpetra en este caso, Cristo, ¿sí? El cuerpo de Christopher va a ser establecido como el corpus crimen, porque fue el destinatario de la acción delictiva, ¿sí? Recordemos que en este sentido la víctima participa, como lo hemos visto, en relación al principio de Lockhart o principio de intercambio de indicios, ¿sí? Por el mismo hecho de todos estos intercambios de elementos que se llegan a producir entre los participantes del mismo, ¿sí? Entonces aquí nosotros también tomamos en consideración estos puntos y conocemos, creo que sí está claro en sí lo que corresponde de forma directa al corpus criminis. ¿Sí? ¿Sí está entendido a qué nos referimos con corpus criminis? ¿Sí? Sí. Perfecto. Muy bien. El corpus instrumentorum. ¿Sí? Cuando nosotros estamos hablando de corpus instrumentorum, estamos hablando de aquellos medios o instrumentos que utilizó el imputado o indiciado para cometer un hecho delictuoso. ¿A qué nos referimos en este caso con aquello? Con los agentes químicos, mecánicos, físicos o biológicos utilizados para perpetrar o cometer en este sentido el delito. ¿Sí? Es decir, como lo tenemos claro aquí un ejemplo práctico,
como lo había planteado, ¿no? Cuando una persona utiliza un arma, ¿sí? Para asesinar a otra, estamos hablando de un corpus instrumentorum, ¿sí? Porque fue el elemento o el instrumento utilizado para cometer el delito. Cuando se llega a forcejear una puerta, ¿no? Yo qué sé, si nosotros utilizamos una sierra eléctrica para forzar una cerradura, también estamos hablando y estamos observando un corpus instrumentorum, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Incluso en este tipo de particulares en los cuales se llega a cometer un delito utilizando este tipo de medios. Un vehículo que se utilizó para perpetrar un delito, un asalto a un banco, también se establece como un corpus instrumentor. ¿Sí? ¿Sí está comprendido o no? Entonces a esto nos referimos con el corpus instrumentor, muchachos. Perfecto. Y tenemos el corpus probatorio, ¿sí? Que en este caso vienen a ser estos indicios materiales, rastros, vestigios, huellas, que fueron dejados por el imputado en el sitio del suceso producto de su actuar delictivo. A nivel criminalístico probatorio, se le denominan piezas de convicción, es decir, estos elementos que vamos nosotros a poder recabar dentro de la escena del crimen o del lugar de los hechos y que van a ser los conducentes en este sentido a través de su análisis, la aplicación y el despliegue de las diversas disciplinas que forman parte de la criminalística para que nosotros tengamos ya un sustento debidamente demostrado, sustentado, objetivo y con el propósito de esclarecer la realidad de los hechos, determinar el cometimiento de un delito, de igual manera identificar tanto a la víctima como al responsable de la adecuación de este tipo de delitos. ¿Sí? ¿Sí está entendido? Muy bien. Y dentro de ello nosotros tenemos la naturaleza probatoria que corresponde en este caso a al cuerpo del delito tiene una doble naturaleza probatoria, la material y la probatoria en sí. Desde el punto de vista material, son las evidencias físicas materiales, ¿sí? Que nos pueden conducir al descubrimiento de un determinado hecho punible, esclareciéndonos la forma o modus operandi que medió para que se consuma un acto delictuoso y que por medio de los mismos nos va a permitir a nosotros también determinar o identificar a los autores del cometimiento del mismo. Desde el punto de vista probatorio, viene a ser todo hecho conocido y debidamente comprobado, por medio del cual a través de una operación lógica nos puede conducir al conocimiento de otro hecho desconocido. ¿Sí? A la luz de una investigación criminal, el cuerpo del delito, como indicio material y probatorio, es el punto de partida de cualquier investigación criminal penal. Y de ahí la importancia para la represión o no de cualquier hecho punible, porque nosotros ya vamos a tener la plena certeza y la determinación de responsabilidades o de quiénes fueron los intervinientes o qué grado de participación pudieron incurrir dentro de dicho cometimiento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a modo de conclusiones, se plantean las siguientes. Las destrezas y herramientas utilizadas al momento de analizar, estudiar y buscar indicios en lugar de los hechos debe ser minucioso y técnico. ¿Sí? Nosotros ya lo seguiremos viendo porque ya vamos a seguir observando incluso pasos, técnicas que tienen que practicarse de forma obligatoria con los tecnicismos, con las directrices, con los cuidados pertinentes para que en este sentido sean totalmente válidos.
Debemos aprender a distinguir el lugar de los hechos dependiendo de sus características y particularidades. Ya conocimos que cada uno de los lugares de los hechos tiene sus especificaciones determinadas, ¿verdad? Y esto resulta importante que ustedes lo sepan diferenciar desde ahorita. Y el cuerpo del delito resulta elemental para llegar a establecer el cometimiento de una acción o conducta que, siendo sustentada, requiere una sanción posterior a su aplicación en naturaleza probatoria. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Sí está entendido? ¿Clarita la clase? Ya, muy bien, entonces, muchas gracias. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Gracias, muchachos.